En una década el consumo de antidepresivos se ha triplicado y aquí en Aragón el consumo de este tipo de fármacos también se ha disparado. Para que se hagan una idea, solo en 2017 aquí se dispensaron antidepresivos por un valor de 14 millones de euros. Hablamos de más de 1 millón de cajas al año. Pero si hay un consumo que se ha generalizado en los últimos años ha sido el de los ansiolíticos. Según datos del Plan de Salud Mental de Aragón, en nuestra comunidad más de 40.000 personas sufren ansiedad. Solo en 2018 se vendieron en las farmacias aragonesas más de 1.200.000 cajas de fármacos para tratar la ansiedad. Actualmente tengo 61 años y hace 30 años que se me detectó ansiedad y me recetaron unos fármacos. Claro, el cuerpo se encuentra bien y empieza a tomar un poquito de más, aunque el médico no te lo diga. Me hice adicta a ese fármaco y tuve que ir a la unidad UASA, lo que se conoce como UASA, que es la unidad aragonesa seguimiento de adicciones. Cuando empecé a aumentarme yo la medicación, empecé a tomarme 2 el desayuno, 2 la comida y 2 la cena. Pues llegué a tomarme 6 pastillas al día. No es una barbaridad, insisto, pero no es correcto. Esa fue la única en la que me hice adicta. Yo no te sé explicar el porqué, pues es las sustancias que lleva, te hace sentirte muy bien, muy relajada, llegas a todo, no te preocupas de nada. Pero llegó un momento que, aparte que el médico me dijo no es correcto lo que estás haciendo, yo vi que no era la solución. Yo no se lo conté a nadie más que al médico, porque no se nota, o sea, no se nota, tú te sientes mejor, pero nadie ve, ay, pues qué cambio ha habido en esta persona. No es algo que se note exteriormente en esas cantidades. Yo sentía que lo tenía que rebajar y que, aparte de las medicaciones, yo tenía que hacer un trabajo interno, y por eso me vine a AFDA. Igual que otras personas que les duele la tripa, pues a mí me ha tocado esto sin tener ningún motivo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Tenía tardes. ahora con Ana. Vale, ¿Está libre? Sí, ¿Paso? está libre. Si Vale, quieres pasar gracias. por aquí. Buenas tardes, Ana. Hola. Todos los fármacos antidepresivos, sea cual sea su forma de actuar, van a ir normalmente a intentar mejorar el ánimo de la gente. Y luego está el ansiolítico, que lo que hace es ir directamente al síntoma, es decir, no cura. Una persona tiene una crisis de ansiedad o un cuadro en el que está con mucha desazón y mucha sensación de miedo, de angustia, toma ese medicamento y mejora esa sensación de ansiedad y el paciente se relaja. El tema de la adicción y de la dependencia, sobre todo, se da en los ansiolíticos, es decir, el paciente puede llegar a necesitarlos y a necesitar cada vez más dosis. Digamos que el organismo aprende a eliminarlos y cada vez puede, en algunos pacientes, necesitar más dosis. Hay otros fármacos que producen más adicción. La gente conoce, por ejemplo, los derivados de la morfina. Esos sí que tienen una gran riesgo de producir, tiene mayor riesgo de producir dependencia, tolerancia, etc. Desde los últimos 10 años se ha prácticamente triplicado, ha aumentado mucho el consumo tanto de antidepresivos como de benzodiazepinas, como de ansiolíticos. Los fármacos pueden estar indicados por un profesional para tratar la ansiedad y la depresión. Sin embargo, no son el único método por el cual se puede salir de estos complicados procesos. El deporte, por ejemplo, puede ser de gran ayuda para tratar estas enfermedades. El boxeo es una actividad que tiene bastantes beneficios en cuanto al trabajo con personas con trastorno depresivo o trastorno de ansiedad. Es un trabajo que es directo con la otra persona, en el que hay un contacto físico continuo, hay una relación directa, tienes que hablar con la otra persona y la otra persona tiene que saber si estás golpeando fuerte, si estás golpeando despacio. Somos unas 15 personas, hemos hecho ya unos 3 grupos con este. Aquí sobre todo lo que buscamos es que no haya ningún tipo de abuso, que la gente aprenda a comunicarse para que no abusen de él y que aprenda a empatizar para no abusar de los demás. Imagínatelo, derecha, vuelvo, esquivo y tiro derecha. Está claro que las cifras hablan de una previsión y unas expectativas de crecimiento de este tipo de trastornos en la población muy grande,
y nosotros a nivel particular sí que hemos visto un incremento de las atenciones al año de personas tanto afectadas por ansiedad como por depresión. Para que te hagas un poco una idea, en el 2011 contábamos con 11 socios y un psicólogo, y en la actualidad pues el centro tiene más de 20 profesionales, son más de 1000 usuarios, rondamos unas entre 700 y pico, 800 atenciones al mes. El objetivo es reconectar con la vida, es solucionar los problemas que me han llevado a la ansiedad y la depresión. Por eso desde el centro hacemos un abordaje en el que intentamos crear un cuerpo de recursos, como este tipo de actividades, que le ayuden de alguna manera a reconectar con lo que puede ser importante para ellos y de alguna manera reconectar con su vida, que es el objetivo final.